Tócame, límpiame, heme aquí. Buenos días, ustedes. Yo no quiero, o yo tomo de resigio sonido mismo rota grabación cuando yo platicar siempre sobre Israel. ¿Sabes que en grande parte aquí, en Estados Unidos, en otros países en el mundo, gente solamente pone atención del local donde yo vivir, en Las Sausas o León o cualquier colonia o ciudad. Solo pone atención a políticos nacional o local. Por ejemplo, Benny pone mucha atención presidente AMLO y cómo afectar decisiones aquí en México. Y yo también, yo pongo atención a la competencia por el presidente en Estados Unidos, porque yo reconozco gusto o odio Trump. Él les pusiste en poder por Dios para bendecir Israel. Recuerda, él declaró por la primera vez en la historia de Israel, Jerusalén es la eterna capital de Israel. Muchos presidentes decían por años, reconocen Israel. Pero la verdad es, él literalmente cumplió eso. También, en el pasado mes, en este es que causa de alarma en mi cabeza sonido, es de paz, de Abrahamic paz acuerdos entre Israel and the United Arabic Emirates. Este es el grupo que representa muchos arábicos en el Medio Este. También es parte de algo causa alarma en mi cabeza es la palabra de Dios. Dios es muy serio cuando Él dice no dividido mi terreno, Israel. Y parte de Abrahamic paz acuerdos entre Israel and the United Arab Emirates es corta un trocito de Israel por los palestinos. Este es funcionó de dividido de terreno. Porque Estados Unidos es en mitad, es el autor de este paz acuerdo, contra que la palabra de Dios declaró, yo garantía Estados Unidos paga precio por eso. Porque cuando tú rota los mandamientos de Dios, tu juicio, el martillo de Dios, siempre cayó. En una forma u otra. Desastre nacional o... Sabes que históricamente Dios usó los filisteos para causar juicio sobre Israel. Adivina quién es la herencia de filisteos. Es de musulmanos. Y de musulmanos es de sangre enemigos ahora de Israel. Ellos decir Estados Unidos es de grande Satanás y Israel es de chico Satanás. Y porque Estados Unidos soporta Israel, defender Israel, los musulmanos odian Estados Unidos. Y por extensión, ellos odian nosotros, cristianos. ¿Sabes qué? Es una cosa extraña.
En este no es ataque de musulmanos o ninguna cosa, pero entender eso. Por ellos, santo palabra del Corán, ser la única verdad, es seguir la Biblia es falso. Porque solo hay un documento, es la palabra de Dios, uno es real y otro es falso, ¿correcto? Un grupo de profecías es la verdad y otro es falso. Ellos libro, el Corán de ser de musulmanos, es la única real religión y ellos es vención sobre los hebreos o los judíos. Y ellos destruir Israel últimamente. ¿Ok? Pero, historia de ser, cada vez Islam ataque los judíos, Dios defender con milagro y los musulmanos nunca es bendición. No, seguir mis pensamientos. Si yo soy persona agresiva o ladrón o cualquier, yo quiero robar esta casa ya. Pero cada vez yo quiero atacar esta casa de perros, mordito mis pompis, o ellos hay alarmas, o la policía viene, y cada vez yo fallo. Yo no soy el más brillo foco en el paquete, pero probablemente yo decir yo mismo, ¿sabes qué? Yo no ataque o quiero robar esta casa no más. Yo busco por otro. Porque nunca hay éxito cuando yo ataque allá. Pero, imagina eso. Si tú seguir un sistema de religión relativamente nuevo, se inventó siglos después judaísmo, ¿entiende? Por este hombre Muhammad, es otra cosa. En el principio ellos es parecido a los judíos, seguir el antiguo pacto. Pero después, cuando los judíos rechazan seguir ellos profeta, ellos separar y después es de sangre mortal enemigos de judíos. A este día. Ellos, porque ellos propio sagrado libro del Corán, ellos creen, si nosotros no es bendición sobre los judíos, prueba nuestro sagrado libro es falso. Y las profecías en nuestro libro es falso. Entonces, ellos absolutamente no hay la capacidad a quitar continuamente ataque de judíos, de chico Satanás. Porque ellos, sistema de fe, depende ser bendición sobre los judíos. Pero nuestra Biblia, Antiguo Pacto, de Nuevo Pacto, decir, ningún país es bendición sobre la manzana de mi ojo, los judíos. Historia prueba es la verdad. Okay. La palabra de Dios, profetizar, en los últimos días de historia, nosotros es en parte de los últimos días de historia. ¿Quién sabe exactamente? Si hay un grande reloj y las 12 es el segundo retorno de Cristo, ahorita probablemente es 11:55, más o menos. De minuto, mano, es cerca de 12. Todo profecías, 90
7 o 80% de profecías necesitan ser cumplir por el rapto, por el segundo retorno de Cristo, la batalla de Armageddon, de Salmo, guerras o de Ezequiel 38, guerra que es profetizar, es cumplir. Yo no sé en mi edad, yo soy cerca de 73, yo ver el rapto o el retorno de Cristo. Pero tus jóvenes, garantía, ustedes ver. Porque la palabra decir, cuando Israel regresamos junto a una nación entre esta generación, 70 a 80 años en la Biblia es una generación, es el retorno de Cristo. Es 72 años ahora, después 1948, cuando Israel retornó a una nación. Entonces, hacer de matemático es cerca de mi edad, es literalmente de generación profetizar. ¿Quién de ustedes crea la palabra de Dios es literalmente la palabra de Dios? Ok. ¿Quién de ustedes crea una profecía en la palabra de Dios? Esto es de anciano hombre. Es just excesivo pizza. Ellos hay mal sueño y escribir. O tú creas de profecías, escribir en la palabra de Dios es el resultado del Espíritu Santo hablar con gente y ellos escribir. Es confirmar. ¿Qué profecía en la palabra de Dios es falso? Históricamente y ir adelante en el futuro. Ningún. Es importante nosotros confiar en la palabra de Dios, porque es la única cosa en este loquito mundo nosotros inhabitar es sólido. Mira, yo ver 6 meses anterior, y si una persona dice, ¿sabes qué? Hay un virus de China, causa del mundo, abajo es arriba, arriba es abajo, y todas personas necesitan máscaras para ir a Walmart o de bodega. 50% de negocios mundial fallar, afectar cada aspecto de gentes vidas global. Es decir, porfa. ¿Entiende? Una cosa yo entender, solo observar en mi relativamente corta vida, es algo que cambió de situación mundial ocurrir en un instante en tiempo. Recuerda 9/11, cuando los aviones golpearon las torres de Nueva York. Olvidó teorías de conspiración, quién es atrás de eso, de real razones, y hay 1000 teorías de conspiración. Y personalmente yo creo varios de ellos, pero no predique eso. Porque hay fuerzas globalistas, mismo este mensaje, hay un meta, es un mundial gobierno. ¿Y sabes qué? En ustedes jóvenes vidas, un mundial gobierno viene. ¿Qué es requisito por cada gobierno mundial a rodear y de ser nuestra nacional sovereignty? Nosotros terrende de United Nations o de Anticristo o un político figura viene. Pensar sobre eso. Nosotros yo despierto en la mañana, yo ir por mis tortillas y pusiste mis frijoles en el sartén para lento cocinar, vida por
siglos, toda mi historia, mi familia es similar. Ellos en el pasado, cuando Ireneo vivía y trabajó en árboles de oliva, no hay eléctrico en todo, pero en general no mucho cambio. ¿Sí? Entonces, probablemente no mucho cambio en mi vida. Pero imagina, si tú puedes, que es necesito para causa mundial gobiernos a rodear y tener nacional autoridad. Y entiende, hay grupo de gente vivir ahora en el mundo con el deseo de controlarse cada aspecto de cada vida en el planeta. La palabra, nosotros, ustedes, confesar 5 minutos antes, yo confío en la palabra, es absolutamente la verdad, la profecía es real y la verdad, ¿sí o no? Y la palabra él mismo hablar sobre un mundial gobierno que viene. No soy de más file cuchillo en el paquete, pero si esta es la verdad, Cristo retornó en una generación, es 73 años ahora, después Israel viene, profetizar una nación, puede viene junto, no existir un día, en un día existir otra vez. Pensar sobre eso. De todas las profecías. No dividido de terreno, ok. Mundial virus, cambió todo en 6 meses. 9/11, como cambió todas las cosas mundial. Si Israel es en la verdad de punto de foco en historia, y nosotros es jugadores menor en el grande escenario global, en el sensible de nosotros somos cristianos, entonces nosotros es parte de grande plan de Dios para evangelizar el planeta, para afectar todo alrededor de nosotros. Nosotros hay autoridad en Cristo, sin duda. Pero, ¿qué pasa con este país, en cada país en el mundo, depende con la situación en el Medio Este madura? Porque cuando la batalla de Armageddon, la batalla de Ezequiel 38, que afecta todo el Medio Este, que afecta a nosotros por extensión, viene nosotros muy lejos, del otro lado del planeta de Israel, nosotros siento de efectos aquí. Un chico laboratorio, probablemente no mucho más grande que de todo tamaño Bardas, en Wuhan, China, ellos inventan murciélago o hay este virus y modificar para afectar humanos y permiten escape para infectar el oeste del mundo. Si un chico edificio puede afectar de todo el globo, imaginen cómo guerras en el Medio Este pueden afectar. ¿Entiende? Mira, no es por causa temor o nada mismo eso. La realidad es, nuestro Redentor es cerca. Y esta es razón por celebrar cristianos. Imaginen cuando la palabra profetizar, cuando Él aparece en los cielos, yo asumo de efecto es cada persona que vivir es testigo de Él. No sé cómo Él es, manifestar. Pero la gente que no conoce a Él, quiero morir por terror, quiero escondido bajo una piedra.
Imagen, si tú puedes, si en el momento tú morir, tú eres instantánea en la presencia del Señor. Imagen, si tú puedes, de realidad, cada persona, salva o no, es eternal. Dios creado, cada persona creada. Nuestro espíritu es indestructible. Nuestra conciencia de alma continuar. La pregunta es, ¿dónde y con quién? Imagen. Tú salir esta existencia, tu ojos cerrado, es negro por un segundo, ¡pum! Tú despiertas en eternal realidad y sabes mi error. Yo rechazo el evangelio y yo no tengo ninguna segunda oportunidad a renunciar mi orgullo y mi rechazo de Jesucristo. Dios dice, y gira el respaldo, fuera de mi presencia. Esta es realidad. Es realidad. Pero cada uno de nosotros, bajo el sonido de mi voz, es mi confianza y mi fe. Cada persona aquí es salva. Tú cruzas este río. Tú rodear adelante Dios y decir, Señor, yo tengo la necesidad de perdón. Yo tengo la necesidad de Salvador. Tú eres papi, yo soy hijo o hija. Mi vida es tuyo. Yo te rinde completamente. Y Él decir, tú eres mío eternal. Y cuando tú morir, ven, buen hecho, dentro de mi presencia por eternidad. Yo tengo mansión para ti. Yo tengo planes por tu eternidad. Ven conmigo. Exactamente de opuesto de gente que rechazo. Yo bear atrás en mi vida y reconocen, yo soy, en 2 o 3 ejemplos, yo conocer, yo soy probablemente la última persona que quiero compartir el evangelio con gente que morir violenta y después poquito de eso. Oh, imagen, la presencia de Dios. Pero Señor, perdóname, esta tarde. Yo envío mis profetas, yo envío mi representativo a compartir contigo el evangelio, tu rechazo. Fuera de mi presencia. Esta vida física es una oportunidad para recibir la verdad. Esta es just en la línea de eternidad, es una línea de grueso de uña marca. En la línea de eternidad extender entre aquí alrededor del mundo. Tu vida es una uña marca cruz camino de esta línea de eternidad. ¿Cuánta gente falla este examen? Yo considerad Vladimir Putin, el presidente de Rusia. La palabra de Dios dice, un día con la gancha en tu mandíbula, yo causa tu viene para ataque a Israel. Presidente Erdogan, el presidente de Turquía. Como se dice, con mi viejo ojo, necesito mis lentes para leer mi extraños nombres. In Syria, Bashar al-Assad. In Iran is Ali Khamenei, the Ayatollah, the religioso, the real de facto leader de Iran. The mayor actores en de Ezequiel 38 guerra cuando ellos atacan Israel con otros países más menor y quien Dios just absolutamente
defender Israel. Imagine, okay, si tú no creas en cristianidad o judaísmo, pero si tú eres el presidente de Rusia, por ejemplo, Rusia hay muchas iglesias cristianas, hay iglesias católicas o en esta vaina. Garantía Vladimir Putin escucha las profecías. Un día, Dios puso instigancia en la mandíbula de Rusia para atacar a Israel. Erdogan, al-Assad, Ayatollah Khomeini, ellos conocer profecías cristianas, pero mismo Faraón, como Dios causa el corazón ser duro. Mira, tú crees, de primera vez Aarón y Moisés viene adelante de Faraón, empieza de milagros para mostrar quién es Dios, más que de mágicos de Faraón, ellos copian muchas cosas, pero el poder de Dios es más, y de juicios de Dios, de animales, del río de sangre, de primero hijos murió, todas cosas. ¿Cómo duro este hombre corazón necesita ser, como estúpido es Faraón para resistir a Dios? Yo creo cuando yo pensar sobre las profecías no existir en los tiempos de Moisés es cumplir ahora. De Erdogan y Putin y de Ayatollah, etcétera, etcétera, ellos ponen poquito atención y ¿sabes qué? Historia como desarrollar es obvio, nosotros hay planes contra Israel, en la palabra de Dios decir nosotros fallar. Pero Dios enduro de corazón, en el mismo tiempo pusiste de gancho. ¿Sí? Personalmente, yo pongo atención a las profecías y guío mi vida, Mira, de razón yo recibí a Cristo en el principio. Es el Espíritu Santo toca me, revelado a mí, Mike, tú eres pecador. Yo no es difícil para mí creer eso. Tú hay necesidad de perdón. Sí, yo no puedo perdonar yo mismo, menos por mi pecado. Soy Cristo. Yo tengo el poder para perdonar y oferta gratis, solo cree en mí. Yo solo hay suficiente gota de inteligencia a rodear adelante de Él y aceptar las ofertas de gracia. Aparece antes de la última batalla de Armageddon, cuando de chinos y todo ataque, es cuando Cristo retorna, el segundo retorno de Cristo con nosotros, los santos, porque nosotros rapto antes. Antes de Anticristo es revelado, esta es la última batalla de la historia del planeta. Y antes de Ezequiel 38 batalla, yo leo en la palabra de Dios indicar hay una batalla más en el cerca futuro. ¿Sabes quién es el grupo de Hezbollah? De Hezbollah es un grupo de musulmanos militante que odia a Israel. En ellos es en varios países alrededor de Israel. Ellos son unos que escarban de túneles bajo de bardas. Ellos toman de cohetes adentro de Israel continuamente.
ellos es en conexión con Irán, que es avanzado tecnológicamente y proveer de más y más sofisticado, más correcto en de capacidad entre 10 metros. Tiré un cohete y pusiste dentro con precisión dentro de puedo golpear este edificio de 100 kilómetros lejos. Irán provee ellos de armaduras. Israel continuamente, cuando ve Hezbollah, Irán proxies, hay un bodega lleno de armas o algo. Israel con los cohetes de jets, avión explotó. Y después, nosotros no sabemos nada sobre por qué tu edificio explotó, pero todo el mundo sabe es Israel. Porque Israel dice, mira, nosotros no permiten los enemigos de Israel construir un bodega lleno de cohetes cerca de nuestra frontera para atacar a nosotros destruir. Y te no gusta, duro. Israel es poquito militante en ellos actitud, con buena razón. Si tú sabes tu vecino hay planes de robar tu casa, probablemente tú pusiste más fuerte protecciones y compra más calidad de candado por tu puerta. O 3 perros de Yankees, de tipo, Files de ven, yeah. En reconocen de realidades, muchos países en el pasado es declarado enemigos de Israel. ¿Ustedes tienen interés en eso? Es un poquito esotérico, pero reconocen, recuerda de viejo declaración, de enemigo, de mi enemigo es mi amigo. Israel es mi enemigo. Nosotros no gusta de judíos, pero en verdad Israel no es agresivo contra nosotros. Ellos hay tremendo éxito tecnológicamente, agriculturalmente, riquezas. Ellos cambian de mar por agua potable. Ellos exportan muchos productos de comer y algo, medicamentos. Pobre arábicas, beber en un carpa con camelos, relativamente. Irán, hay dos tipos de musulmanes, de Sunni y de Shia. Irán es un tipo y Saudi Arabia es otro. Es mismo cristianos y testigos de Jehová. Las dos claman a Dios, pero el otro no reconoce al otro. ¿Entiende? Pero ellos, hay sangre odio entre ellos mismos. Irán deseó controlarse de todo Medio Este. Incluye completamente destruir Israel, empuje a ellos dentro del mar, ocuparse todo y controlarse cada país. Hezbollah, con cohetes de Irán, ataque Saudi Arabia. Pasle año. Explotó 50% de Saudi Arabia's capacidad de producir aceite. El único producto Saudi Arabia exportar para soportar ellos elegantes estilos de vida. Tú toca un país capacidad de soportar ellos mismo, tú toca el corazón del país. Irán dice, somos inocentes,
Estados Unidos, Europa, Israel told us, porfa, the cohetes se construye en Irán. Irán dice, no somos los inocentes. Y nadie quiere enfrentar a Irán directamente porque es militar poder. Pero todos sabes, Irán es culpable. Saudi Arabia no es amigos con Israel históricamente. Musulmanos, judíos. Pero ellos es, ¿cómo se dice? Pragmático. Pragmático es políticamente, religiosamente nosotros nos gusta los judíos, pero Israel no ataque a nosotros y nosotros no ataque a Israel. Es en nuestro propio interés para hay amistad con Israel, porque nuestro enemigo en común es Irán. Irán ataca a nosotros, Irán amenaza a Israel. Y Israel es el único poderoso país en el Medio Este puede defender nosotros. También, ellos hay buenos productos. Nosotros quiero comprar y vendemos nuestros productos. Es inteligente, pusiste nosotros espadas en la mesa. Dice, mira, yo no uso mi espada contra ti, tú no usas espada contra mí. Y nosotros tomamos manos y hay negocio. No necesito gusta uno otro, o tú vienes a mi iglesia o vienes a tuyo. Just, hay pacto, no I get it. Well, the United Arab Emirates, siéntate con Presidente Trump y Israel, y toma de manos, hay pacto de mutual ganancia. Abrir negocio y hay promesas no guerra uno contra el otro. Está bien. Pero de alarma en mi cabeza, entonces de Génesis de mensaje. Now, en el pasado, siempre hay gente en la congregación leer la palabra de Dios, porque la forma es de vosotros forma, es difícil para mí leer, pero porque yo grabo de mensajes ahora, para pusiste en la red, yo leo en 1 Tesalonicenses, dice, versículo 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienes necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Cristo decir, santos, hijos y hijas míos, pon atención de señales, pon atención de profecías, pon atención a qué pasa en el Medio Este. Pon atención a qué pasa en tu propia cultura. ¿Quién de nosotros puede negar que la cultura es más y más y más sucio? Porfa. Mi país, mi original país, México es mi país ahora. Mi original país, yo no reconocen. Yo no puedo hablar libre. Homosexuales, casarte hay más derechos que gente heterosexual. Quema de ciudades y de países. Pelear en la calle, mató uno a otro, arriba es bajo. Mismo la palabra de Dios decir en los últimos días. Gente decir, bueno es malo y malo es bueno. De ataques políticamente es, mira, espejo, pobre presidente AMLO, y como gente ataque el día y la noche. Y él mismo, Trump, solo quiero soporte de la población, quiero ayuda de los pobres. Sí, él es campesino. Trump es crudo.
No quiero hay un cerveza con él. Él no es mi tipo de persona. Pero ¿sabes qué? Me gusta que él hacer. Soporta Israel. Reconstruye el militar. Corta impuestos. Muchas cosas. También AMLO. Como él para escuelas, de ancianos y muchas cosas buenas. Recuerda la vieja declaración. Tú quiero conocer quién es corrupto, seguir el dinero. Seguir el dinero, porque quien gritándolo es el corrupto que perder el dinero. ¿Sí? Y tristemente, de corruptos hay de televisión, tienes de radio, tienes de periódicos. Ellos es de elite sociedad. Ustedes es estúpido campesinos. ¿Qué tú conocer qué es de real cosas? ¿Sabes que nosotros no es ciego y nosotros sabes que es la verdad? También Estados Unidos mismo aquí es espejo un país de otro, en verdad. Trump respeta a AMLO, AMLO respeta a Trump, porque es populista, de gente, de pobres, de campesinos. Nosotros reconocen el viejo camino de políticos no sirve. Esta razón, ellos es desesperado para Trump no ser presidente. Porque él resiste China, él resiste Rusia, él resiste Irán, él resiste de globalistas, quiero controlarse de todo el planeta. Yo no soy political, pero yo cheque qué dirección el viento muévete. Comparación con las profecías en la palabra de Dios, ellos sabes. Nosotros vivir en la edad de profecías es cumplir más y más y más. Y cuando la media madura de situación, es otra cosa. Versículo 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ladrones anunciar o declarar, oye, Lichi, mi plan es robar tu casa esta noche. Entonces, no pusiste la chapa. No cerrar tu ventana porque yo vine a robar tu casa. No. De ladrones es oculto. Espera por las 3 en la mañana cuando todo es profundo en la noche. Tire hamburguesa con algo droga para casa tu perro. Y duérmete. ¿Sí? También cuando el Señor retornó, Él no anunciar el día antes. Ok, ustedes, es su último día para recibir salvación porque yo retorno mañana. Recomiende tu pon atención, rodear y aceptar tu salvación. No. Esta es una declaración duro. Hoy, ahora, este momento, el mundo es el mejor que en el futuro. Este momento es el mejor adelante. Políticamente, desastres nacional, internacional, global. Este es el mejor día de historia ahora. Porque hacer de matemáticos, si un día en el relativamente cerca futuro de naciones rodear antes de anticristo, de globalistas o cualquier, yo imagino algo necesito ser duro por ocurrir. No es por causa de temor. Nuestro Señor protege,
proveer y guía a nosotros. Es parte del testimonio. El mundo pánico, corriendo con ellos, pelo en flama, y nosotros es calma. Oye, ustedes cálmate y escucha, porque Cristo es la respuesta. Y tristemente, 95% de ellos no escuchan. ¿Tú crees eso? Yo creo eso. Yo no clamo sabiduría por yo mismo, pero yo clamo a Él, y Él tiene sabiduría suficiente por todos nosotros. ¿Sí? Versículo 3. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de mujer encinta, y nos escaparán. De alarma timbre en mi cabeza cuando yo escucho sobre el Abrahamic paz, pacto en el Medio Este. Es solo el principio. Es de primero gotas de fuga. Y Saudi Arabia, si sabes que nosotros no queremos ser en pacto con Israel, pero el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y Saudi Arabia dice, ¿sabes qué? The United Arab Emirates, ellos firman el pacto. Israel es buen país para negocio. Irán es más y más enfile ellos espadas y declaró, nosotros hay planes por todos ustedes. Guste o no, porque ustedes es suní y nosotros es shia o opuesta. Ustedes son testigos de Jehová y nosotros es católico. Entonces, ustedes necesitan morir o rodear adelante de nosotros. A ellos, fuerza es la única cosa ellos alabar. ¿Sabes que Islam, la palabra traducir es someterse? Cristo dice, mira, tú rodear antes de mí o yo corto tu cuello, cabeza. Cristo saca tu mano y no, mano abierta. Cristo es yo soy el camino. Los musulmanes dicen, eso está bien hablar mentiras para avanzar Islam. Literalmente ellos querrán decir eso. Si es para evangelizar, eso está bien hablar mentiras. ¿Dónde en la palabra de Dios Cristo decir una vez eso está bien hablar mentiras sobre mí para avanzar del reino? Contrario. Cada hombre es un mentiroso, pero yo nunca hablar mentiras. Y dentro de Cristo no existe ningún gota de mentira. Ningún. Mas vosotros, hermanos y hermanas, no estéis en tiemblas, para que aquel del día os sorprenda como ladrón. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros no andar en oscuridad. Nosotros no necesitamos hablar mentiras para engañar
población a seguir nuestro Dios. Dios provee por todo. Él sano, Él liberar, Él guía, Él salva, Él oferta gratis eternidad. Mira, yo no necesito hacer nada por Él provee todo por mí. Él ama a mí cuando yo soy pecador. Él acepta a mí como yo soy. Cuando yo no puedo aceptar yo mismo, Él dice, porque tú crees, mi hijo, tú estás bien. Ven exactamente como tú eres. Señor, yo no necesito cambio todo mi malo para recibir salvación. No, tú no puedo cambiar nada. Permite en mí inhabitar tú. Renueva tu espíritu, empieza cambios adentro external, otro que cambio internal tú mismo, porque tú no puedo. ¿Quién de ustedes descubre el duro camino? Tú no hay poder para cambio tú mismo. De primero 20 años de mi salvación, yo quiero ser mejor. Ya. Oh, buena suerte con este, Mike. Tú eres, well, tú sabes. Usted es testigo de mi vida por el pasado 20 años. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Sabes qué? Un parte de sobrio es poner atención que pásale mundial. Y no decir, yo viví en el nivel de colonia, nadie afecta a mí. ¿Quién de ustedes orar por Jerusalén mismo este mandamiento de Dios? Yo orar por Jerusalén. Como ir a Jerusalén, ir mi vida. Yo tengo hijos e hijas en Estados Unidos y en el mundo. Yo tengo preocupación por ellos. Yo soy viejo, ok, yo murió. Esta noche está bien. Yo pasaré buena vida. No hay temor de muerte. Soy listo. ¿Ustedes? Yo creo también. Cuando yo soy joven, la única cosa que yo hay temor de es muerte. Pablo dice, para morir es ganancia. Por el degrado yo tengo más responsabilidad de que yo vivir. Ustedes dicen, quiero él murió, un nuevo pastor mejor, este hombre, rota grabación. Duro. Pues los que duermen la noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. En verdad, yo recuerdo antes mi padre morir, yo 19 años en el pasado. Yo senté con él en el sol. ¿Qué pasa, papi? Y decía, yo disfruto del sol. Y él morir 12 horas después. Dice, yo disfruto del sol y pensar sobre mi vida. Todo en mi familia ama uno a otro. Yo soy salva. Eso está bien. Eso está bien. ¿Cómo? Pero si yo soy joven ahora, en verdad yo no sé qué yo hace, cómo es el mundo. Si mi padre ve el mundo ahora, él gira en él tumba.
porque Él decir, ¿sabes qué? Pedro es buen tiempo a morir. Él no hay ninguna idea cómo correcto Él es. Imaginen, santos, si nosotros es ocular testigos en la carne del retorno de Jesucristo. Wow. Wow. O tú creas, es 5 siglos en el futuro de profecías. Todo decir por siglos y siglos, nosotros es de última generación. Si ellos decir eso, pero Israel no reconstituye de naciones por los siglos. Esta es la diferencia. Es solo profecía, no es cumplir, pero es cumplir ahora. No hay temor. ¿Por qué no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación de miedo de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que sea velemos o que durmamos, vivimos juntamente con Él. Y últimamente, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacía. Es mi esperanza. En un mano, el sonido de alarma sobre el primero cumplir las profecías de decir paz y paz, que yo ver en la media este, pero también mi corazón gritándolo, porque mi Redentor es más cerca. Y es mi esperanza. Ustedes recibir esperanza cuando reconocen nuestro Señor, las palabras es cerca de cumplir, y nosotros hay alta posibilidad de ser de ocular testigo en vivo cuando el rapto ocurra, porque la profecía es cerca de cumplir. En el nombre de Jesucristo. Músicos, también, si tu requisito, yo sé, de nada. Tu requisito, o aplaudir porque mi mensaje largo es fin probablemente. Si tú quieres oración, Él es aquí. Si tú no conoces a Jesucristo, es perfecto día para recibir el perdón y salvación, porque Él es disponible. La palabra de Dios, Él mismo decir, recibir Dios cuando Él es cerca, porque Él no siempre es disponible. En el nombre de Jesucristo.